buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Desde hace poco se ha puesto muy de moda en los medios de comunicación el término de nuevo desorden mundial. Para los pesimistas podría ser símbolo del caos en las relaciones internacionales, pero para un físico la visión sería más optimista. La naturaleza tiende a una mayor entropía, es decir, a una tendencia al orden. Nuestro invitado de hoy, el artista catalán Antonio Taulé, ha bautizado precisamente como Entropía la exposición que inaugura este viernes aquí en París. J'ai fait des endroits qui servent pour aller ailleurs. Dans un monde binaire, majoritaire, je ne sais pas, on vit dans un monde plus binaire, 50%. Notre monde n'est pas tertiaire, de toute façon. Les mesures d'un corps humain, les faisons. Notre main, c'est presque la chose qu'on a vu la plus, et c'est peut-être la plus difficile à dessiner. Dans une main, il y a toute l'architecture, ces mesures du monde qui deviennent plus proportionnelles avec les aéroports, les gares, les théories des salons infinitésimales, deviennent les proportions cosmiques. Passer du concret, alors on construit au non-concret. Des endroits, des maisons, des halls, lieux, des passages à une autre dimension. Les palais, les temples, qui sont à une mesure pour trouver une échelle entre la mesure humaine et une autre mesure qu'on ne connaît pas. C'est ce que j'essaye dans mes tableaux de construire ces espaces intermédiaires. C'est des espaces de passage, des vraies salles de passage, des vraies salles d'attente, de nous permettre de connecter avec le cosmos. Si l'être humain n'est pas connecté avec le cosmos, il n'existe pas. Il n'existe pas. Muy buenas tardes, Antoni Taulé. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias, encantado. Es un placer tenerte aquí de nuevo entre nosotros. En el fragmento del documental que estábamos viendo, La noche desaparece, decías que si el ser humano no está conectado con el cosmos, en realidad no existe. ¿Estamos perdiendo esa conexión con el cosmos que tenían nuestros antepasados? Bueno, comunicar en el cosmos es comunicar al interior de uno mismo. Quiere decir que si no estás conectado, nada funciona. Hay mucha gente que no se siente conectada con el cosmos, ¿no? Bueno, el cosmos hay una parte conocida y otra desconocida. Entonces, hay un equilibrio entre los dos. Yo siempre soy partidario del 50-50, ¿no? La mitad para Dios, la mitad para mí. Hablando de entropía, el concepto de entropía, no es fácil de entender, ¿no? Es una tendencia natural al orden, ¿no? A una organización diferente. Bueno, un premio Nobel, Penrose, que aún está vivo y él ha definido muy bien, bueno, él ha ganado casi el premio Nobel con este tema, ¿no? Pero es un desorden, digamos, ordenado. Es un desorden que es muy difícil de hacer porque se hace por él mismo, ¿no? Como las hojas de un bambú o las piedras en una playa de arena. La entropía es irreversible. Lo he entendido muy bien con el ejemplo de un vaso que se rompe en el suelo, que se esparcen sus trocitos por todo el piso y nunca podremos volver a reunir esos trocitos en un vaso, ¿no? Sí, lo que pasa que hay tantas posibilidades. La misma en un agujero negro, por ejemplo, hay el horizonte y entonces es el mayor ejemplo de la entropía, porque todo se pone dislocado y de golpe pues se vuelve a reconstruir. Increíble, ¿no?
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Sabadell, no lejos de Barcelona, en 1945, y hace muchos años me contabas que la prematura muerte de tu madre, como consecuencia de tu parto, había reforzado de algún modo tu identidad. Podríamos decir que te ha dado fuerza creativa, esa falta, esa... Bueno, la idea de la madre, entonces la tienes solamente como si fuera mirando a los otros como una novela. Claro, yo aprecio mucho entonces lo que es una madre, sobre todo si hemos tenido una esposa e hijos, ¿no? Pero la suya propia, yo me la he inventado. ¿Nunca has echado de menos ese afecto materno, esa presencia materna? Pues seguramente, pero no te puedes dar cuenta de lo que no tienes. Entonces, que digamos que estoy bien así. Es como uno que quisiera decir que quería ser otra cosa. Entonces, desgraciadamente, es muy importante aceptar lo que eres. Quizás es más dolorosa la pérdida de una madre cuando se es adulto que cuando nunca se has conocido, ¿no? Bueno, una madre o un hijo, o un familiar o un querido o una persona. No porque estés ligado genéticamente, quiero decir que puedes amar por supuesto, a un ser humano que esté al lado de ti, naturalmente, o lejos. En Barcelona vas a realizar estudios de arquitectura, pero años más tarde decides dedicarte al arte. Pero en realidad nunca has dejado la arquitectura, ¿no? Está muy presente en tu trabajo artístico. Bueno, la cosa es que es esta duda de la juventud, ¿no? Que todos mis profesores me empujaban para estudiar Bellas Artes y mi padre, como tenía una nostalgia de que no había podido estudiar arquitectura, dice, si estudias arquitectura podrás ser un muy buen pintor. Y al final, no sé por qué lo hice así, porque era otra, igual, y he estudiado las dos cosas, quiero decir que, pero la arquitectura para mí, sobre todo la transparencia de la construcción o buscar los agujeros que hay en una construcción imaginaria y para empezar por el vacío, para construir como la arquitectura es como el cuerpo humano, es una metáfora del cuerpo humano. Y entonces para la pintura es la máxima utilidad. Por supuesto. Como arquitecto colaboraste en los años 60, 70 quizás, con la construcción de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo fue esa experiencia? Era hacer toda una universidad nueva, ¿no? Sí. Sacada del vacío. Sí, pero es verdad. Éramos 17... técnicos, arquitectos y mil obreros. Y de allí fui a Formentera para construir también una gran... Pero bueno, me salió una cosa rápida. No era más de 2 años, porque entonces ya en el 72 ya me dediqué definitivamente a la pintura. Esa instancia en Formentera, que fuiste para construir un complejo hotelero, ¿te marcó de alguna manera esa luz de las Baleares, del Mediterráneo? Muchísimo. Quiero decir que mi fuente de inspiración en la pintura fue, bueno, mi mujer francesa que conocí allí y la isla en sí. Entonces, ahora hará pues 50 y casi 55 años. Y la isla es para mí la verdadera madre. Quiero decir que soy hijo adoptivo, pero de verdad es la isla me ha adoptado. Y entonces para mí París y Formentera son mis lugares. Como en el 65 vine antes a París, ya entonces siempre esta fuerza que tengo para representar, ¿no? Entonces es París y Formentera.
Siendo arquitecto vas a empezar a exponer ya. Una de tus primeras exposiciones en 1967 fue en el Palacio Marisel, en Sitges, no lejos de Barcelona, palacio que fue residencia del artista también catalán Santiago Rusiñol, quien decidió también abandonar la tradición familiar de su familia de industriales para convertirse en artista. Con un siglo de diferencia, tú has hecho lo mismo, ¿no? Finalmente. Dejar la tradición atrás de tu familia y dedicarte al arte. Bueno, venir a París. Y venir a París, Santiago Rusiñol vino también a París. Sí, ligar París con Cataluña, ¿no? Y hay como una similitud. Sí, Rusiñol, además, tenía una manera de pensar, y hay sus escritos, y fue corresponsal, es verdad que hay una similitud, sí, en mi manera de ver las cosas. Tu trabajo artístico gira en torno al paso del tiempo, a la luz, que hace que la noche se desvanezca, que es el título del documental que estábamos viendo, ¿no? En la costa mediterránea la luz es increíble, pero curiosamente, paradójicamente, el interior de las casas es oscuro. Es una manera de protegerse, quizás, de esa luz, que puede cegar, puede... Bueno, igual, es la misma metáfora del interior y el exterior, pero bueno, del visible invisible, y luz y sombra, tierra y cielo, son... la oscuridad es necesaria para poder comprender la inmensidad, ¿no? Pero en el cielo vemos la luz, pero la luz es lo que está más cerca de aquí, es el aire, que las partículas, cuando sales en el espacio es negro, o sea que es la oscuridad absoluta. La luz al final es una cosa muy pequeña, la oscuridad es gigantesca. Quizá estas casas que tú dices... estos, sí, es como la cueva, ¿no? Entrar a la profundidad de la tierra, pues entrar en el interior es una manera de comprender la luz exterior. Por supuesto que sí. Pero volvamos a la exposición Entropía que inauguras este viernes aquí en París, en la Galería S. Beaubourg, que está a 2 pasos del Centro Pompidou, que por cierto va a cerrar durante 5 años. París se va a quedar huérfano de arte contemporáneo, ¿no? Bueno, hay otras cosas. Justamente así va a sobresalir el Museo de Arte Moderno de la Ville de París. No, habrá otras cosas y esto es para mejor. Si una cosa cierra, como ha cerrado el Gran Palais, también ahora pues va a abrir. Pero esta galería justamente es... Bueno, me encanta esta exposición, Entropía, porque es Michaela Neveu, que inaugura esta galería con una completamente nueva línea y me expone, bueno, y me ha escogido para abrir, ¿no?, las puertas, y yo estaba esperando pues también un lugar apropiado y una persona. Es la persona apropiada no para hacer una exposición, sino para poder trabajar juntos y para que yo pueda concentrarme más en este momento este momento creativo, ¿no? Que son esos cuadros de la búsqueda del horizonte, ¿no? Lo que es para explicar es una serie de preguntas que se traducen en estos cuadros, y esta persona, Micaela, ha escogido ella misma los cuadros y ha hecho una creación de la exposición. Entre muchos cuadros ha escogido 20, y ahí pone cuadros de una especie de no expuestos, y todo es un tema todo que funciona todo en informático, todo un sistema en numérico, ¿no? Toda la comunicación, y no me parece
algo inédito y no, yo estoy muy encantado con esto. Me decías que Micael es de origen argentino. Su madre es argentina, sí, y su compañero que trabaja, Patrick, él es informático, es sueco, pues los dos toman esta galería y empiezan por exponerme. Esa exposición que la pones bajo el signo del realismo metafísico, tus cuadros podrían recordar un escenario de ciencia ficción. ¿Te lo han dicho alguna vez eso? Bueno, sí, la relación con el cine, que es el movimiento, pues sí, pero... sí, no es realismo mágico, yo acepto realismo metafísico. Como me parecía un poco extraño el hiperrealismo, Cortázar, la primera cosa que escribió en la novela, y digo, ¿cómo has empezado con esto? Dice hiperrealista, y al final acepto esta, porque hiper quiere decir que vas más allá de la realidad. Entonces, no es un copiar, no es el hiperrealismo americano. Entonces, no es surrealista, pero al final es más hiperrealista y es metafísico, porque entramos en un sistema de física donde si el cuadro puede ser como un triángulo, donde hay una altura y un lado, pero son dos, y para el tercero tenemos que mirar al fondo, y entonces esta tercera dimensión es imaginaria. Y aquí desarrollamos un tema, cómo podemos formular una fórmula en cual los elementos vienen de un mundo diferente. Dos, física y la profundidad. Entonces, ¿qué es? Pues metafísica. Por supuesto. Es difícil, ¿no?, pintar algo que no se puede ver. Gracias a la geometría, es verdad que al estudiar arquitectura has estudiado sistemas de representación, que es la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es cómo describir un objeto que no existe. Y entonces el arquitecto al final es dibujar una cantidad de casas, para decirlo, o de edificios o de monumentos, pues que no existen. Tienes que estar en el terreno, subirte en una escalera de tenis, poder tenerte arriba a 3 metros del suelo y empezar a mirar. Y entonces, ¡pum!, dices, aquí una ventana, porque ves allí un árbol, en otro lugar hay una roca, dices, aquí otra ventana, y aquí has construido el vacío, vives en el vacío. Entonces imagínate, esto es el cuerpo humano, que vemos, que tenemos una piel, pero no es la piel física que tenemos aquí mismo, es una piel que va hasta el infinito. Es importante eso, ¿no? ¿Te sientes un artista espiritual? Bueno, eso sería la misma cosa que podría decir un artista ateo. Quiere decir que hay que controlar esta piel que tenemos, ¿no? Y la piel de la arquitectura, ¿no? La piel de las paredes que no existen. Entonces, que nos separan de un mundo. Entonces, puede ser también espiritual por dentro, por fuera. Si el espiritual lo tienes dentro, lo controlas. Si el espiritual que está fuera no sabes de dónde viene. Vienes de una ciudad como Barcelona, donde Gaudí, el gran arquitecto, era el más espiritual de todos los arquitectos, ¿no? Sí, sin serlo. Quiero decir que la única cosa que te enseñaban en la arquitectura es decir, no os miréis a Gaudí, bueno, porque es un mal ejemplo, ni Dalí, sobre los dos estaban prohibidos, o sea, y citarlos. Y cuando mi hijo se presentó en Bellas Artes, dice, tú la primera cosa que tienes que decir es que tú no te gusta Gaudí ni Dalí. Y entonces ganó el primero, ¿no?, para entrar directamente. En fin, todo eso y mucho más lo tienen en la galería S. Beaubourg, aquí en París, donde este viernes va a inaugurar Antoni Tauler la exposición
entropía. Muchísimas gracias, Antoni, por haber estado aquí con nosotros, por haber contado cosas tan apasionantes. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bordelas y a Stéphane Defossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.